Cinéfilos insaciables, tenía muchísimas ganas de verlos y espero que ustedes de verme porque tenemos una de esas películas que ameritan ser comentadas, apenas están fresquecitas, salidas del horno. Se trata de Mother, la película del ya célebre Darren Aronofsky que acaba de estrenarse en las carteleras y que está causando una serie de polémicas, mucha gente saliéndose de los cines diciendo que qué cosa tan marihuana, que no entienden que por qué hacen este tipo de cosas, pero bueno, el chiste es que cuando notamos esos síntomas, cuando escuchamos esas frases por parte del público, sabemos que hay algo interesante para ver y en este caso no es la excepción. ¿Qué pasa con el señor Darren, que nos ha impresionado con una larga filmografía a lo largo de casi 20 años? Bueno, pues llega con esta que muy probablemente sea su obra magna, porque sigue muy fiel a sus instintos, muy fiel a sus obsesiones, esa recurrencia al surrealismo, al exceso, al retrato de la psicología humana llevada a límites que lo devastan. Y en este caso nos cuenta la historia de una pareja que vive en una casa aislada. Él es un poeta que aparentemente ha perdido toda su vena creativa, mientras que su muy joven mujer, bueno, pues se dedica a reconstruir una casa destruida por un incendio, con todo su esfuerzo la pinta, la arregla, y parece que tenemos el retrato de un matrimonio bien avenido hasta que de repente comienzan a llegar una serie de invitados no deseados que comienzan a llenar la casa hasta hacerla colapsar, ¿no? La película pasa muy pronto de una apariencia aparentemente realista, ¿sí?, a ser totalmente una farsa surrealista, porque definitivamente todo lo que comienza a suceder escapa de toda comprensión, de toda lógica. Sin embargo, es altamente simbólico, porque lo que Darren Aronofsky nos está planteando, más que la historia de una pareja y de una serie de invitados que no sabemos quiénes son, es un retrato acerca del amor caníbal, de ese amor que se alimenta el uno del otro hasta completamente consumirlo con la finalidad de saciar el propio ego y la propia razón de existir, ¿no? Los personajes, bueno, pues los actores están increíbles, comienzo por los secundarios, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, y en los protagónicos un inmenso Javier Bardem, como siempre, con papeles muy intensos, y Jennifer Lawrence, que a pesar de su notoria juventud, es ajonjolí de todos los moles, muchas nominaciones al Oscar, papeles muy demandantes. Es muy notable el cambio de tonos, tanto de colores, como de velocidades, como de acercamientos, alejamientos, que logra al ir enlazando diferentes escenas y las intenciones que se van dando de los personajes, ¿no? Es el primer punto, es muy notable la evolución de este señor, pero a nivel de contenido también ha sido capaz de ensamblar un discurso muy claro, ¿no? Esta película que mucha gente se queja de que no entiende porque es un galimatías sin ton ni son, ni pie ni cabeza, en realidad es una profunda disertación acerca de lo que es el amor humano, sus excesos, el ego devorador, la profunda impiedad del personaje de Bardem para tomar una vida como si fuera un objeto de compra y desecharlo cuando ya no le sirve, ¿no? También tiene muchas referencias filosóficas, que también es otra intención a la que recurre mucho Aronofsky, porque la película puede ser entendida desde muchos tipos de visiones, ¿no? El mismo título, que es Madre, nos refiere a esta naturaleza esencial de la mujer, esa ansia de proteger, de darse, mientras que este caníbal simplemente está aprovechándose de ella y alimentándose como si de una sanguijuela se tratase, ¿no? Pero también hay muchos referentes hasta de tipo bíblico, es muy notorio ver ciertos símbolos que nos remiten a la Magdalena, al sacrificio, ¿sí? Y obviamente muchísimos referentes cinematográficos que son esos, porque si algo tiene interesante este hombre es que no necesariamente copia, sino que es capaz de ensamblar diferentes cosas para mostrarte un todo que viene muy de su inspiración. Y pues tenemos un poco al Bebé de Rosemary, tenemos un poco al cine de Lars von Trier con sus excesos, ¿sí? Esta similitud con Melancolía, un lugar apartado a punto del desastre donde va a suceder algo que nadie sabe lo que va a suceder. A mí también me parece que hay una influencia muy notoria del cine de Buñuel, no solamente por el surrealismo, sino por esta tendencia a analizar todo de manera muy freudiana, el papel de la madre, esos amores edípicos. Tiene mucho de esa subversión, de ese humor oscuro que permea las mejores películas surreales, como hablando de Buñuel, El perro andaluz, La edad de oro, ¿no? Hay un afán de un cierto entretenimiento oscuro y morboso acerca de ese amor burgués decadente en el que se cifran demasiadas esperanzas y que a final de cuentas pues no es capaz de disimular la primitividad de los seres que se aman, ¿no? Pero bueno, referencias tiene muchas, pero es capaz de darles un sello autoral muy propio que definitivamente nos lleva mucho más lejos de lo que ha logrado en películas anteriores, ¿no? Recordemos desde sus orígenes, hace 20 años, cuando debutó con Pi, el orden del
caos, pues donde ya estaban presentes todas sus obsesiones, ¿no? Estos mundos surreales, estas obsesiones psicológicas de un personaje, esta necedad por salir de un encierro en el que su propia genialidad o sus propios errores lo han tenido. Después vino Requiem por un sueño, que bueno, todo el mundo recordarán, una película que por lo demás fue bastante interesante, pero que comenzó también a revelar algunos de los defectos muy notorios e incontestables de Aronofsky, como su tendencia al tremendismo, al efectismo fácil, a mediante ciertos recursos formales que no son para nada originales, como ponerte a tijeretear una película para acelerarla cada vez más, pues lograr tener al espectador al borde de un asiento como si estuviera subido en un juego de feria, ¿no? También uno de los grandes errores de esta, tal vez una de sus más célebres películas, por lo menos al inicio, es esa caída al melodramatismo que vuelve a repetir con Madre, ¿no? Porque al final, no sé si buscando más cercanía con el espectador, más éxito en taquilla, tiende mucho a sobreexplicarse, a hablar de sentimientos que ahí están y que no tienen por qué ser verbalizados, precisamente porque está haciendo un trabajo visual muy interesante como para tener que andar explicando algo que ahí está. También de Requiem por un sueño recordamos un defecto. Yo creo que si se hubiera centrado en el famosísimo personaje de Ellen Burstyn, bueno, la película hubiera sido mucho mejor, pero tener a otros 3 drogadictos que al final ya no me quiero drogar porque ya perdí el brazo, ya me emputecí, pues francamente no es muy revelador, ¿no? Y también esta película la cito mucho porque yo creo que es la principal referencia de esta nueva cinta madre, porque si ustedes recuerdan la célebre escena del personaje de Ellen Burstyn con el refrigerador que la ataca y la quiere devorar, a partir de ese momento cambié mi refri grande por un Servivar y tengo una escoba en la mano siempre que entro a la cocina. Bueno, a partir de esa escena del refrigerador devorador, bueno, yo creo que hizo esa escena en una película de 2 horas, porque es lo que estamos viendo en Madre, ¿no? Un caos auténtico donde de repente las peores pesadillas de la protagonista vienen a demostrarle que su amor no es más que una fábula, una fantasía no inventada por ella, pero sí creída por ella, ¿no? Ese es un golpe a la cara que le da Aronofsky al espectador. El amor, como lo concibes, no existe realmente, es una cuestión de dependencia, de alimentarse el uno del otro. Y cuando uno cae en la cuenta de que eso se trata, lo que este loquísimo señor tiene en la cabeza, pues es muy disfrutable porque a pesar de ese surrealismo no recurre a narraciones tan inconexas, mucho más ambiciosas como las que de repente podría tener un Lynch, ¿sí? Otros aspectos de la filmografía de Aronofsky también nos llevan a ver con un poquito de recelo esta su nueva obra, porque es un cineasta que se caracteriza un tanto por la irregularidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Noé, donde el hombre que tiene cierta predilección por abordar de forma directa o indirecta el tema religioso, pues de repente hizo una visión de Noé donde el personaje estaba listo para ser internado en una clínica mental, pero en la que de repente pues poco o nada ofreció acerca de la visión de este personaje bíblico, ¿no? También recordamos esta de La Fuente de la Vida, un ejercicio más surrealista, más metafísico, más profundo, formalmente muy brillante, pero que de repente dices, maestro, pues como que de repente quieres hacer la de Tarkovsky o algo demasiado sublime y a lo mejor tantas posibilidades. Yo recuerdo con mucho afecto, tal vez una de las películas que más me ha gustado de Aronofsky, que es El Luchador. Yo creo que es la cinta donde se puso más realista para narrar un drama crudo y directo acerca de un hombre que simple y sencillamente se olvida de su hija y después la reencuentra. Una película que revitalizó la carrera de un alicaído Mickey Rourke, y, bueno, que lo llevó a recibir muchos premios y nominaciones. Y la célebre El Cisne Negro, que a mí no me convenció del todo, señores, porque vemos que el principal punto, el cuestionable de la filmografía de este hombre es querer resolverlo todo con efectos, crear golpes mágicos para sacudir al espectador en lugar de introspectar en él, ¿no? Esta cinta, protagonizada por Natalie Portman, todo el mundo la conocemos porque probablemente es la más famosa, la que le nominaron al Oscar, la que le hizo ganar el Oscar a la misma Portman. Bueno, resultó un drama intimista muy interesante donde nuevamente vuelve todo ese mundo de Aronofsky de mi protagonista no es el personaje, sino lo que está dentro de la mente del personaje, pero bueno, también con los consabidos excesos, finales un tanto melodramáticos. Entonces, ese es Darren Aronofsky, un cineasta que nos gusta porque tiene cierta facilidad para ser digerido. Mucha gente dice, ¿es indigesto? Claro que no. Es que es muy surrealista y muy pacheco y no se le entiende. Claro que no. Sus discursos son muy transparentes y tal vez el pequeño defecto es que a veces son demasiado transparentes, pero lo cierto es que son cintas que tienen un tema. Definitivamente este hombre tiene una visión acerca de la vida, acerca
acerca de la complejidad de la mente humana y yo creo que logra describirla muy bien, fragmentar muy bien las obsesiones, desnudarlas, ponértelas al frente y meterte dentro de esa lógica interna de una mente atormentada. Entonces, señores, vean cómo me dejó madre, no fue el temblor, fue una cinta que realmente logró sacudirme y hacer de esta experiencia lo que uno busca cuando va al cine, ¿no? Decir, vine a ver algo que me dio no una nueva mirada al séptimo arte, pero una experiencia renovadora que se aparta mucho de las que tradicionalmente vengo a tener en una sala comercial. Entonces, es una película polémica, es de esas cintas que las odias o las amas, tal vez eso le gusta a Aronofsky, tal vez eso es lo que estaba pensando y calculando. Lo cierto es que los cines se están llenando de gente que de repente se sale, pero que no puede dejar de comentar una cinta que está en boca de todos y que ustedes, insaciables cinéfilos, definitivamente tienen que ir a ver para comentar a favor o en contra. Nos vemos en el siguiente segmento para seguir hablando de directores como Darren Aronofsky, que logran hacer del cine un disfrute que parece no tener fin.